Muy buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es las razones de endeudamiento. El contenido de la explicación consta de una breve introducción, análisis de la ecuación contable desde el punto de vista financiero, analizar lo que son las razones de endeudamiento, específicamente el nivel de endeudamiento, concentración de endeudamiento, apalancamiento y la cobertura de intereses. ¿Qué podemos decir de lo que es el análisis e interpretación de los estados financieros? Analizar estados financieros representa descomponer ese todo, separar las partes de los estados financieros y enfocarnos a un renglón específico para estudiarlo, para comprenderlo, para interpretar la situación de la empresa. Específicamente, el análisis de estados financieros se enfoca en 4 aspectos: la liquidez de la empresa, la rotación de su capital de trabajo, el nivel de rentabilidad y el endeudamiento. ¿Cómo hacemos este análisis? Existen diferentes métodos, pasos a seguir para descomponer ese todo, para separar los elementos de los estados financieros. Existen 2 grupos principales de métodos de análisis financieros: los métodos horizontales y los métodos verticales. Dentro de los métodos horizontales podemos citar el método de aumentos y disminuciones, donde comparamos como mínimo 2 estados financieros para determinar sus variaciones. Por aparte, podemos profundizar en ese análisis horizontal y detenemos el método de tendencias, donde analizamos más de 2 estados financieros con el propósito de evaluar, como el propio nombre lo dice, la tendencia, la línea que sigue determinado renglón a través del tiempo. El otro grupo de estados, el otro grupo de métodos de análisis son los métodos verticales, dentro de los que podemos mencionar el método de porcentajes integrales, donde separamos el todo en diferentes porcentajes para medir la importancia o magnitud que tiene cada uno de los elementos. Por ejemplo, si analizamos el estado de resultados, consideramos las ventas como el 100% y luego revisamos y en base a fórmulas determinamos el porcentaje de peso que tiene el costo de ventas, lo que representa la utilidad bruta en ventas, lo que representan los gastos operativos, lo que representan los gastos financieros, para de esta manera separar y tener un conocimiento en base a porcentajes de lo que representa ese todo. Aparte del método de porcentajes integrales, otro de los más usados y más completos, en mi opinión, es el método de razones financieras, donde establecemos la relación o el coeficiente que existe entre 2 elementos de los estados financieros que deseemos profundizar en el estudio. El día de hoy vamos a profundizar en lo que es la razón financiera de endeudamiento. Pero antes de eso, analicemos un punto bien importante: la ecuación contable. Como contadores conocemos la ecuación contable. Lo miramos desde el inicio, desde nuestro primer día de clases, nos enseñan la ecuación contable, en el cual conocemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y podemos derivar de ello otras ecuaciones. Por ejemplo, podemos decir que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Eso es desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista financiero, ¿qué podemos interpretar? Podemos interpretar del lado izquierdo de la ecuación que los activos, es decir, los bienes, los derechos que tiene la empresa, fueron adquiridos por medio de 2 fuentes de financiamiento, que son las que tenemos del lado derecho. Pueden ser adquiridos como pasivo o como patrimonio. Quiere decir que pueden ser adquiridos como deuda de terceros, de acreedores, de prestamistas, de bancos, más los aportes de los propietarios. Este enfoque desde el punto de vista financiero es muy importante para comprender lo que vamos a ver más adelante: el análisis de esa estructura financiera, el análisis de cómo han sido adquiridos los activos de la empresa. En resumen, entonces, la ecuación contable desde el punto de vista financiero representa los derechos o los bienes de los activos y sus fuentes de financiamiento. Ese peso que puede existir entre aporte de los acreedores más el aporte de los propietarios. Razones de endeudamiento.
permiten conocer la estabilidad o consolidación de una empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el patrimonio. Si recordamos la ecuación contable, pues representa el peso que tiene el financiamiento desde el punto de vista de deuda y desde el punto de vista de patrimonio en la adquisición de los activos. Esta estructura pues va a permitir conocer si la empresa tiene determinada solvencia económica, sobre quién recae más el riesgo en esta empresa, si sobre el aporte de la deuda o sobre el aporte de los propietarios. Dentro de las razones de financiamiento que vamos a analizar está la del nivel de endeudamiento. Si vemos en la diapositiva, indica que es el porcentaje de fondos totales que han sido proporcionados por los acreedores, ya sea a corto o largo plazo, para invertir en activos. Esta razón indica la proporción de los activos que están financiados con deuda. Buscamos entonces conocer, determinar la estructura en que han sido financiados mis activos, qué tanto están siendo adquiridos con deuda. Mientras más elevado sea el porcentaje de nivel de endeudamiento, podemos tener ciertas limitantes para adquirir más deuda, pues los futuros prestamistas, los bancos van a analizar nuestra posición y estructura económica y van a determinar hasta cierto punto que el porcentaje de deuda en un momento dado es superior al porcentaje de aporte de los socios. Desde este punto de vista puede verse que el riesgo lo está cargando o lo está absorbiendo más de deuda. ¿Qué puede permitir en un momento dado tener un nivel alto de endeudamiento? De alguna manera tendríamos que complementar nuestro estudio de endeudamiento con conocer el rendimiento que están generando nuestros activos. Si, por ejemplo, yo estoy adquiriendo un activo y conozco el porcentaje de rendimiento que está generando cada activo que yo agregue a mi empresa, y si este porcentaje de rendimiento sobrepasa el costo financiero de más deuda, pudiera de alguna manera aceptarse ese nuevo endeudamiento. Pero sí debemos de comparar ese punto. Si el porcentaje o el rendimiento que mi empresa está obteniendo sobre los activos sobrepasa el porcentaje o el costo financiero que estoy absorbiendo para adquirir mayor deuda. ¿Cuál es la razón del nivel de endeudamiento? La razón del nivel de endeudamiento, pues, es la que ustedes ven a continuación. Dice que es pasivo total dividido activo total. La razón, el coeficiente que existe al relacionar estos dos renglones de mi estado financiero, pues, en este caso me va a permitir determinar el porcentaje que tiene el pasivo sobre el activo total. El porcentaje que tiene la deuda sobre el monto total de mis activos. Mientras más alto sea este índice, mayor será el nivel de deuda de nuestra empresa y mayor será su riesgo de insolvencia. ¿Por qué se puede decir esto? Es que hay que considerar y recordar, cuando yo adquiero deuda, ese costo financiero es fijo, independientemente que yo obtenga ganancias o en un momento dado no obtenga ningún rendimiento positivo en mi ejercicio. En estos momentos, por ejemplo, que tuvimos esta pandemia que ocasionó que algunas empresas paralizaran por un momento sus acciones, sus actividades, esto pone en riesgo la solvencia de las empresas, la estabilidad de las empresas, porque la deuda, el costo financiero, ese permanece constante. Entonces, aunque la empresa no hubiera tenido actividades durante estos meses, tuvo que absorber ese costo financiero. Es por eso es bien importante que cuando adquiramos deuda en nuestras empresas, hacer esa proyección y dejar esos márgenes de que en un momento dado pueden darse estas contingencias y no adquirir un pasivo bajo la idea de que siempre vamos a tener ingresos y que los ingresos van a ser fijos. Revisemos un ejemplo del nivel de endeudamiento. Veamos una empresa que tiene como pasivo total 300 quetzales y que su total de activos son 800. Entonces, esta razón de endeudamiento me permite determinar el peso que tiene la deuda sobre la composición total de los activos. En este caso, al dividir 300 dentro de 800 nos da
0.38, que multiplicado por 100, pues ya tenemos que es el 38% de nivel de endeudamiento. ¿Qué representa esto? Que el 38% de los activos se encuentran financiados por los acreedores. O sea que del total de mis activos, el 38% es aporte de deuda. ¿Qué pasaría si en un momento dado yo tengo que liquidar mis activos al costo en libros? Pues va a representar que el 38% de lo que yo recupere al liquidar mis activos, pues me va a servir para pagar a los acreedores. Y que el 62% del valor de los activos va a quedar para repartir entre los propietarios de la empresa. Entonces, esto es importante y cuando en un momento dado nos consulten sobre la estructura económica de una empresa, se refiere específicamente a esto, al componente financiero del total de mis activos, cuál ha sido financiado por deuda y cuál ha sido financiado por patrimonio. En este caso que analizamos, la estructura económica de los activos es el 38% ha sido adquirido con deuda y el 62% ha sido un aporte de los socios. En este caso se puede ver que se tiene mayor aporte de los socios. El riesgo de la empresa está cayendo en mayor peso sobre el patrimonio de la empresa, sobre los socios. En un momento dado, con estos indicadores, pudiéramos de alguna manera considerar que me es factible y que un prestamista, al analizar mi situación económica, tenemos desde un punto de vista bastantes opciones de que nos proporcionen mayor financiamiento. Más adelante vamos a ver que no podemos quedarnos solo hasta acá en medir la situación económica, el porcentaje de deuda, sino tenemos que analizar si la empresa está generando las suficientes utilidades para poder pagar el costo financiero, lo que les había explicado en primer término. Otra de las razones financieras de endeudamiento muy importantes es la concentración de ese nivel de endeudamiento. Ya vimos, por ejemplo, que el nivel de endeudamiento es el 38%. Pero ¿cómo está distribuido? ¿Dónde está concentrado ese endeudamiento? ¿Está concentrado en deudas a corto plazo o en deudas a largo plazo? En este caso, las razones las vamos a determinar con las fórmulas que se pueden ver en la presente diapositiva. La concentración de endeudamiento corriente lo vamos a obtener de alguna manera dividiendo el pasivo corriente dentro del total del pasivo. Y la concentración de endeudamiento a largo plazo se genera dividiendo el pasivo no corriente dentro del total del pasivo. Si de alguna manera ya con la experiencia vamos viendo que una vez determinado, por ejemplo, el pasivo corriente, la concentración en pasivo corriente, por default o con una pequeña resta puedo determinar el nivel de endeudamiento no corriente, considerando el 100% del patrimonio. Y si aquí, por ejemplo, me diera un 40% de pasivo corriente, de concentración en pasivo corriente, yo puedo saber si 40% está concentrado en el pasivo corriente, el 60% va a estar concentrado en el pasivo no corriente. No es necesario desarrollar las dos razones financieras. Es importante determinar esta concentración de endeudamiento porque establece qué porcentaje del total de los pasivos tiene vencimiento corriente, es decir, a corto plazo, y qué porcentaje lo tiene no corriente. De alguna manera esto me permite evaluar cómo está mi situación de liquidez. Si yo tengo concentrado mucho pasivo corriente, esto de alguna manera va a hacer que tengamos que tener mucho cuidado con nuestro manejo y con nuestro cash flow, con mi programación de pagos. Van a estar concentrados muchos pagos a un plazo corriente. Veamos un ejemplo. Tenemos una empresa que tiene como pasivo corriente 200 quetzales y el total del pasivo va a ser 300. Al desarrollar esta operación matemática, pues determino que el 66.7% de mi endeudamiento es pasivo a corto plazo. Y por default, sin desarrollar la otra razón, si le resto 100 al 66.7%, voy a obtener el 33.3%, que es lo que de alguna manera estamos determinando de igual manera al desarrollar la razón financiera. ¿Por qué es importante y qué aspectos debemos de considerar de importancia cuando estoy estudiando la concentración de endeudamiento?
Primero, como en este caso, tengo un 66.7% de concentración en pagos a corto plazo. Es una situación muy riesgosa, considerando que va a depender mucho de si voy cumpliendo con mi función, voy generando las ganancias que tengo programado realizar a corto plazo. Estoy poniendo en riesgo mi liquidez, ya que tengo muchos pagos concentrados en el activo corriente. De alguna manera sería preferible tener un balance para así poder distribuir ciertos pagos a largo plazo. ¿Por qué algunas empresas prefieren los pasivos corrientes? Por el costo financiero. Porque las tasas a corto plazo generalmente son más pequeñas. Se está corriendo, los prestamistas corren menos riesgo a corto plazo porque no están supeditados o están evitando el riesgo que puede pasar a largo plazo. Pueden darse periodos de inflación, pueden darse cambios en las tasas, en la tasa de cambio, valga la redundancia, que hagan que no se tenga una certeza de cuál va a ser el rendimiento financiero o el costo financiero a largo plazo. Entonces, como hay mayor riesgo en saber las diferentes situaciones que pueden darse en un préstamo a largo plazo, es por eso que las tasas de interés a largo plazo son más altas que las tasas de interés a corto plazo. Por eso que muchos administradores financieros o muchos prestamistas o administradores de una empresa solo se concentran en analizar qué tasa de interés es más baja. Y como la tasa de interés de los préstamos a corto plazo es más baja generalmente, prefieren ese tipo de endeudamiento. Sin embargo, están dejando de considerar ese riesgo de liquidez que puede darse en un momento dado si en mi empresa sucede una contingencia, que en un momento dado deje de recibir los ingresos que yo tenía considerados. Esto va a poner en mucho riesgo de que yo pueda cumplir con esa concentración de activo que tengo a corto plazo. Otra de las razones que vamos a analizar y muy importantes es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa con respecto a sus acreedores. Se denomina apalancamiento porque compara la financiación proveniente de terceros con los recursos aportados por los accionistas o dueños de la empresa para determinar sobre quién recae el mayor riesgo. Como lo vemos en la imagen que está al pie de la diapositiva. Compara cómo está el aporte o el endeudamiento de deuda con el aporte o endeudamiento de los propietarios. Y ahí se mide sobre quién recae el mayor riesgo. Otra forma de derivar o que se conoce este nombre, apalancamiento, es porque los socios necesitan esa palanca, necesitan esa fuerza para que en su empresa camine, porque ellos de alguna manera tienen limitados recursos. Yo como propietario de una empresa quisiera aportar todo el dinero. De alguna manera eso me permitiría absorber y tener todos los ingresos. Sin embargo, generalmente necesitamos de esa fuerza, como que ustedes quisieran mover una roca empujada por uno mismo. Eso es muy difícil. ¿Qué pasa, sin embargo, si yo vengo y le coloco una palanca? Esa roca se mueve de una forma más fácil. Es de esa manera que deriva este nombre, apalancamiento. Como propietarios tenemos ese apoyo o esa fuerza de deuda, pero tampoco debemos de abusar de esa deuda. Quisiéramos de alguna manera porque la deuda, su costo financiero es más barato que lo que yo pretendo ganar. Sin embargo, va a llegar en un momento dado en que al ver mi nivel de riesgo, al ver que mi empresa, su riesgo está siendo absorbido por la deuda, muchos acreedores para otorgarme más préstamos, pues van a exigirme un mayor costo financiero. Entonces, eso es lo que mide esta razón financiera. Comparan el nivel de deuda con el aporte de los propietarios. Veamos la fórmula y un ejemplo del apalancamiento financiero. La fórmula es la que ustedes tienen en pantalla,
total del pasivo dividido total del patrimonio. En este caso, como quiero comparar esos dos elementos, por ende la fórmula los va a relacionar pasivo con patrimonio. Veamos el ejemplo. Si yo considero una empresa que tiene 300 de pasivo y un patrimonio de 500, el resultado y la razón es 0.60. Multiplicado por 100, tenemos que es el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada quetzal de patrimonio que se tiene de deuda, por cada quetzal que se tiene de aporte del patrimonio, 0.60 también tenemos de deuda. O sea, ahí tenemos nuestra comparación. Un quetzal de patrimonio y tenemos 60 de deuda. Hasta cierto punto la empresa presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores. En este caso, pues se puede decir que el 60% de su patrimonio está comprometido con los acreedores. Podemos ver, ustedes claramente lo vemos en pantalla en este ejemplo, que el 0.60 de patrimonio está comprometido con deuda. Si vemos la comparación, el nivel de endeudamiento, el nivel de apalancamiento, en este caso, un quetzal de patrimonio, 0.60 de deuda. Tenemos un porcentaje de apalancamiento bastante alto. Lo ideal sería que cada uno eche fuerza en la misma manera. Apoyemos en la misma manera, es decir, 0.50 de patrimonio y 0.50 de deuda. Como les comento, en este caso tengo un 0.60, tengo mayor la fuerza de la deuda. En un momento dado, desde el punto de vista del analista del administrador financiero, ha decidido tener más deuda en un momento dado porque, como les comento, el costo de la deuda es más barato que el costo en el pago de dividendos. Sin embargo, conforme más me endeude, más alto va a ser ese costo financiero. Y de alguna manera estoy poniendo en riesgo mi empresa en cuanto a si pueda o no pagar esos intereses. Para saber de alguna manera y complementar este estudio que hemos hecho, en un momento determinar si mi empresa puede adquirir más deuda para seguir funcionando, tenemos esta razón que es bien interesante, la cobertura de intereses. ¿Cómo como empresa voy a cubrir ese pago de intereses? Esta razón relaciona los gastos financieros de la empresa con su capacidad para pagarlos. Es decir, que estén relacionados con los intereses generados por sus obligaciones o deudas y la generación de utilidades. La fórmula de la razón de cobertura de intereses es la que presentamos a continuación. Vamos a regresar de alguna manera, disculpen. La cobertura de intereses compara la utilidad antes de impuestos e intereses con los cargos financieros. Como les comento, ¿qué persigue esta razón financiera? Persigue ver si el pago de mis intereses están cubiertos. ¿Y con qué voy a cubrir los intereses? Los voy a cubrir con mi rendimiento. Si yo adquiero mayor deuda, de alguna manera es para comprar más activos, que estos me van a permitir generar mayores intereses. Y como les comentaba, para yo adquirir deuda, debo de tener esa medición. Si el rendimiento sobre los activos es mayor que el costo de deuda. En este caso, la fórmula es bien sencilla. Utilidad antes de impuestos e intereses divididos los cargos o costo financiero. Mucho ojo que estoy evaluando la utilidad antes de pagar esos intereses y antes de pagar los impuestos. Si en un momento dado solo dispongo de la utilidad neta, tengo que confirmar y verificar en otras mis fuentes en la empresa cuánto han pagado de impuestos y cuánto han pagado de intereses y le sumo a esa utilidad neta el pago de intereses y el pago de impuestos para llegar a la utilidad antes de impuestos e intereses. En este caso, es recomendable, la teoría lo indica en un indicador entre 3 y 4, es decir, que yo genere una utilidad antes de impuestos e intereses en 3 veces más que lo que voy a pagar de costo financiero. Veamos en este caso, tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos dividido los impuestos que nos da 3.68.
Hay tres cifras, estamos considerando una utilidad neta de 8,418 más los intereses, más los impuestos, dividido los intereses. En este caso, mi empresa tiene una cobertura de intereses de 3,68. Quiere decir que estoy generando 3,68 veces el costo que voy a pagar de intereses. Estoy generando hasta casi aproximadamente 4 veces de utilidad lo que yo voy a pagar de intereses. Aquí puedo confirmarle a mis prestamistas, a mis acreedores, que mi empresa está generando la suficiente rentabilidad para el pago de intereses. Hasta aquí llegamos con el análisis de las principales razones de endeudamiento. Espero que esta pequeña presentación les sea de utilidad. Buenas tardes, nos vemos.